Siguiente práctica vamos a instalar el entorno de aprendizaje virtual Moodle. Para eso partimos de la base de tener un sistema operativo Ubuntu en el que hemos instalado previamente el servidor web Apache junto con el módulo de PHP y el servidor de bases de datos MySQL. También hemos instalado el entorno gráfico PHP-MyAdmin para poder gestionar el servidor de bases de datos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la web de Moodle para podernos descargar la última versión. Podéis descargaros cualquiera de estas dos, que simplemente son archivos comprimidos. Yo voy a descargarme la de menos peso. Una vez que la tenemos descargada, lo que tenemos que hacer es descomprimir, y al descomprimir nos generará una carpeta. Esa carpeta, que se llamará Moodle, la tenemos que arrastrar al repositorio de páginas web de nuestro servidor web, que como bien sabéis es /var/www si tenemos una versión de Ubuntu hasta la 12, y si tenemos a partir de Ubuntu 14 es lo mismo, pero también con HTML, /var/www/html. Copiamos ahí la carpeta que hemos descomprimido y ya nos podemos ir al navegador y entrar en la URL que sería localhost/moodle. Al entrar en esa URL, el sistema reconoce que es una nueva instalación y nos aparece la siguiente pantalla. Aquí elegimos el idioma y continuamos. Nos informa de las diferentes rutas que se van a crear. Continuamos. Nos pregunta cuál va a ser el tipo de base de datos, el controlador de base de datos que vamos a utilizar, MySQL en este caso. Continuamos. Y ahora aquí nos pide el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos y la contraseña de esa base de datos. Esto es exactamente lo mismo que nos pasó cuando instalamos WordPress, por lo cual antes de continuar nos tenemos que ir a PHP-MyAdmin, entramos y vamos a crear ese usuario y a la vez esa base de datos que va a permitir, que va a usar ese usuario. Nos venimos a usuarios, puede ser que en vuestra opción tengáis en vez de usuarios ponga privilegios. Creamos un usuario nuevo, lo vamos a llamar Moodle, va a ser un usuario para el servidor local y como contraseña le vamos a poner lo mismo, Moodle, y la volvemos a escribir. Evidentemente, si estuviéramos creando un entorno de aprendizaje virtual para colocarlo en internet, no dejaríamos esta contraseña. Tenemos que marcar aquí la opción de crear una base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios. De esta forma nos ahorraremos un paso. Le damos a continuar y ya tenemos creado el usuario Moodle. Nos volvemos a la instalación de Moodle y le indicamos que el usuario se llama Moodle y que la contraseña también es Moodle como acabamos de crear. Y le damos a siguiente. Aquí nos pasa exactamente igual que nos pasaba con WordPress. Nos dice que el script de instalación no ha podido crear automáticamente un archivo config, así que lo tenemos que hacer nosotros. Seleccionamos todo el código y una vez que tenemos todo el código seleccionado, lo copiamos y nos venimos dentro de Moodle a buscar ese archivo config que tenemos que modificar. A ver cómo se tiene que llamar. Se tiene que llamar config. No tenemos ninguno que se llame parecido para cambiar, como pasaba con WordPress, por lo cual lo vamos a crear nosotros directamente. Botón derecho, documento nuevo, documento vacío, le ponemos el nombre, config.php, y lo abrimos para copiar el código que nos ha indicado la instalación. Guardamos y cerramos. Ya tenemos creado ese archivo que nos pedía, vamos a darle a siguiente.
En este momento la instalación está creando todos los archivos necesarios, modificando y creando las tablas. Le damos a continuar. Sigue el proceso de instalación. Nos enseña todas las comprobaciones que ha hecho en el servidor que son necesarias para que funcione el Moodle. Tenemos todo ok, podemos darle a continuar ya que se cumplen todos los mínimos. Podemos ver cómo va pasando todos los pasos de la instalación y se nos va informando. La instalación de Moodle es más lenta porque tiene que instalar más cosas que cuando hicimos la instalación de WordPress. Simplemente esperamos a que acabe. Como podemos ir viendo, se van ejecutando todas las tareas de instalación con éxito. Podéis ver que hay muchas más tareas que se realizan, por eso tarda más. Recordad que en WordPress fue súper rápido, pero claro, es debido a que no tiene que instalar tantas cosas. Un entorno de aprendizaje virtual tiene muchas más cosas que instalar, por eso le cuesta tanto. Ha terminado, damos a continuar. Y ahora, al igual que pasaba con WordPress, nos pide información tanto del sitio web como del usuario administrador que va a hacer uso de ese sitio web. Nombre de usuario, admin. Aquí lo que vamos a hacer es poner Moodle, como hicimos en WordPress, que pusimos WordPress y WordPress. La nueva contraseña, Moodle. Recordar que esto lo hacemos al ser un servidor local para luego acordarnos siempre de qué contraseñas hemos puesto. El nombre lo dejamos como está, dirección nos inventamos una porque como es para pruebas no hay ningún problema. Y le damos a actualizar información personal. En este caso, debido a las políticas de seguridad de las contraseñas, no nos permite poner una contraseña tan débil.
Esto lo conocéis porque lo habéis estudiado en seguridad informática. Tenemos que poner una contraseña que tenga al menos 8 caracteres, un dígito, una mayúscula y un carácter no alfanumérico. Por lo cual, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. De esta forma todos lo tendremos igual. Vamos a poner IES, espacio, repetimos, IES en mayúsculas, barra baja, coromines y un 15. De esa forma tenemos más de 8 caracteres, tenemos dígitos, tenemos carácter no alfanumérico y tenemos mayúsculas. Recordadlo, IES en mayúscula, barra baja, coromines 15. Actualizamos la información. Podríamos haber cambiado la opción de el país y la zona horaria para que el administrador siempre tenga lo que toca, pero como ya lo tenemos en la zona horaria Europa-Berlín, que es la misma que tenemos aquí, no vamos a tener ningún problema con la configuración horaria. Una vez que acabe de guardar la información del administrador, nos presentará la página para introducir el nombre del sitio. Es lo mismo que nos pasó con el WordPress. Pues aquí le vamos a poner, por ejemplo, aula virtual. Nos pide un nombre corto, Moodle. Fijaos, aquí nos pide cuál va a ser los ajustes de ubicación de la página en sí. Recordar que es posible que a esta aplicación web se conecte gente que no está en España. Por eso en el usuario administrador, también nos pedía una ubicación. La ubicación está por defecto. Aquí nos permite cambiar la opción de que un propio usuario se registre sin la supervisión de nadie, de ningún administrador ni de ningún profesor. Lo vamos a deshabilitar para que tenga que ser el profesor o el administrador el que pueda registrar a los usuarios. Guardamos cambios. Y ahora ya podemos ver cómo tenemos instalado el Moodle y además nos ha logueado como usuario administrador. Eso lo vemos porque en la URL aparece my, que sería la parte que ve la URL que ve cada uno de los usuarios una vez que está registrado. Además tenemos aquí el nombre del usuario y aquí también. Si quisiéramos desloguearnos, vendríamos aquí a la derecha y deberíamos de salir. Bien, con esto ya hemos completado la instalación de Moodle. Como habéis visto, es muy sencilla y es muy parecida a WordPress. Los pasos son exactamente los mismos. Descargamos, descomprimimos la carpeta y la metemos en el repositorio de páginas web, nos vamos a la URL y seguimos los pasos que nos pide. Habrá un momento en el que nos pedirá una base de datos y un usuario, vamos a phpMyAdmin y los creamos y continuamos con la instalación. Cuando esté finalizando la instalación nos pedirá datos del usuario administrador y datos del sitio web. Los rellenamos y una vez que estén rellenos, continuamos y se acaba la instalación. Un último apunte. Es posible que cuando empieza la instalación, cuando se nos mostraban los directorios que se iban a utilizar, al crearlos diga que no hay permisos para crear el directorio Moodle Data. Si eso nos ocurre, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Es abrir un terminal y dar permisos, cambiar los permisos para que sí que lo pueda crear. Esto mismo nos pasó cuando intentamos subir una imagen en un post dentro de WordPress. Es muy fácil de solucionar, lo único que tenemos que hacer es introducir este comando para cambiar los permisos de esa carpeta, que es el siguiente. Ponemos la R para que sea recursivo y los permisos tienen que ser 775 sobre la carpeta /var /www. En la práctica de instalación de Apache hicimos esto mismo, pero pusimos 755. Esa diferencia de que el grupo pueda o no pueda ejecutar es la que no nos permite que se creen automáticamente los directorios. De esta forma lo solucionamos. Le damos a intro, nos pide la contraseña de administrador de nuestro sistema, se realiza el cambio de permisos y de esta forma ya no nos daría ese error que nos puede dar al principio si no tenemos esos permisos.